Pucci, al cual le vamos a hacer una entrevista para la página web de Sociedad Jurídica. El doctor tiene un doctorado en Derecho Empresarial por la Universidad de Sevilla y aparte es egresado de la Universidad de Lima. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Doctor, vamos a iniciar con la pregunta básica. ¿Por qué usted escogió estudiar Derecho y en especial por qué decidió irse para el Derecho Tributario? Ok. A ver, en principio yo decidí estudiar Derecho a través de una experiencia familiar. Yo era muy chico, debía tener 5 o 6 años y estaba de visita en la casa de un tío que era abogado. Como tenía unos primos que eran mayores y no jugaban conmigo, estuve muy cercano a mi tío, ¿no? Que lo veía trabajando, escribiendo en ese momento en las máquinas de escribir que habían antes. Y este tío mío, como para aburrirme un poco y que yo me vaya de repente a jugar con las pelotas, me comenzó a dar un trabajo que él creía que yo no podía hacer, que era que le dicte unos documentos que le había dictado mientras él escribía. Yo a esa edad ya leía, ¿no? Con lo cual cumplía a cabalidad, pero resulta que me hice indispensable para este tío, ¿no? Él creía que yo me iba a aburrir y resulté siendo un poco su secretario, ¿no? Y como era curioso, yo le iba haciendo preguntas y él me iba respondiendo. Entonces ese fue el momento clave que me hizo ver que yo tenía mucha, digamos, inclinación a lo que era el derecho, mucha curiosidad, y decidí en ese momento ser abogado, ¿no? Así es. ¿Y el Derecho Tributario por qué escogió esa? Esa es una buena pregunta. Yo en la universidad estaba más bien inclinado al derecho civil patrimonial, ¿no? Y había escuchado que el derecho tributario era un derecho matemático, contable, o sea, aburrido. Así que yo pensaba efectivamente que eso era así y no estaba claramente inclinado al derecho civil patrimonial. Lo que ocurrió fue que en el primer curso de Derecho Tributario, el profesor del curso nos hizo leer a un autor que en ese momento publicaba por primera vez un libro en el Perú, Geraldo Ataliba, Hipótesis de incidencia tributaria, y ese libro capturó totalmente mi atención, ¿no? Y efectivamente lo leí varias veces, en unas anécdotas interesantes, y a partir de la teoría, del acercamiento que hizo Ataliba a la teoría del derecho tributario, es que yo no he parado hasta ahora, ¿no? Ahora no solo he leído a Ataliba, sino en este caso inclusive participé en la traducción de Hipótesis de Ciencia Tributaria al castellano en la última de sus ediciones, ¿no? Gracias. Usted, con respecto a lo que es el ámbito del derecho tributario, ¿usted cree que en Perú aún es pequeño? A ver, el ámbito académico, ¿no? El ámbito científico sí, pues todavía es pequeño, estamos en desarrollo, ¿no? Como yo lo he venido señalando desde hace ya varios años, en el Perú no hay una escuela de derecho tributario, hay una suerte de, digamos, etapa formativa de los científicos del derecho tributario que no se afilian aún digamos, a núcleos comunes, ¿no? Hay mucha gente interesada en los temas tributarios, pero todavía no hay lugares comunes. Yo creo que esos lugares comunes se van a ir dando en el tiempo, ¿no? Poco a poco. Y efectivamente instituciones como las de ustedes que generan este tipo de eventos y que van a generar también producción académica a través de revistas, cooperan en estos acercamientos, ¿no? Ya entran un poco a lo que es el tema tributario en cuanto a la adquisición de inmuebles a título gratuito. ¿Me podría explicar más o menos lo que se dice ahora respecto al costo computable? Porque ahora es 0, si no me equivoco. Claro, lo que tú mencionas tiene que ver y generó el año pasado, que se hicieron cambios a la legislación del impuesto a la renta, toda una preocupación, ¿no? Unos meses antes de que salga ese paquete normativo se hablaba de que el Estado lo que quería crear era un impuesto a las herencias, ¿no? Y se hablaba del impuesto a las herencias como precisamente la materialización de un proyecto propuesto obviamente por el Partido Humanista, ¿no? Partido Nacionalista, perdón. Entonces, lo que pasó fue que no se creó ningún impuesto a las herencias, sino que se reguló de una manera, digamos, franca y frontal el tema del costo computable en el caso de bienes adquiridos a título gratuito. Entonces, si alguien recibe un bien a título gratuito, pues el costo de adquisición o de ingreso al patrimonio de ese bien en principio es igual a 0. Y tiene cierto sentido, ¿no? Porque
si a uno no le costó el bien, no tiene por qué tener un costo, ¿no? Eventualmente no hay tampoco allí una renta mientras la persona simplemente viva en el inmueble. La renta se generará cuando esta persona enajene el inmueble, ¿no? Y haga en ese caso una ganancia de capital. Con lo cual la ganancia de capital va a ser la diferencia entre el valor de mercado al momento de la venta y el costo, que en este caso sería cero. Ahora, ojo que la modificación permite que en tanto se pueda demostrar que ese bien tuvo un costo para la persona, en este caso adquirió inicialmente el inmueble, o en este caso lo que estamos hablando específicamente de bienes, pero en el caso de inmuebles en particular, entonces en ese caso se podrá, digamos, acreditar ese valor, ¿no? El valor del donador o del causante. Se da el autovalúo, ¿no es cierto? Antes del autovalúo, así es. Ok, doctor. Ahora otra pregunta en cuanto a lo que es el régimen de transparencia fiscal. ¿Nos podría explicar más o menos de qué trata el régimen de transparencia fiscal y su ámbito de aplicación? Claro, la regla de transparencia fiscal, para ponerla, digamos, en claro y que se entienda, gira básicamente en torno a países en los cuales los ciudadanos tienen inversiones fuera del país, ¿no? Estamos hablando de países, digamos, exportadores de capital, ¿no? Entonces, esa situación se da en escenarios económicos muy favorables, ¿no? para todos, ¿no? Tanto así que ya hay excedentes y estos excedentes comienzan a colocarse en territorios distintos. Entonces, es digamos, una técnica de planeamiento tributario que con esta regla se ha querido evitar que grupos económicos que tienen capitales en el Perú coloquen parte de sus capitales en empresas offshore, ¿no? Ubicadas en países que tienen tributación favorecida o nula, ¿no? En consecuencia, creen en estos paraísos fiscales entidades de las cuales obviamente dependen de ellos, ¿no? Las entidades controladas. Entonces, en apariencia, estos capitales le pertenecen a esta entidad controlada y no al titular local de la compañía. Entonces, lo que se busca es que, sin perjuicio de que jurídicamente, ¿no?, exista una entidad que supuestamente es independiente y la persona natural, estas rentas de la entidad independiente se reputen como si fueran de la persona natural. Por eso es que es transparencia, ¿no? Lo he explicado en términos sencillos para que se entienda, claro. Un poco más complejo, ¿verdad? Sí, doctor, está bien. Otra pregunta sería en cuanto a los pagos a cuenta. ¿Nos podría explicar más o menos qué son los pagos a cuenta y qué modificaciones han habido? No. Perfecto. Ahí con el tema de los pagos a cuenta hay un tema terminológico, ¿no? O sea, los pagos a cuenta en realidad no son pagos, son anticipos, ¿no? Pago es este comportamiento por el cual una persona extingue una obligación, ¿no? Es un poco el tema. Y en el caso de los, entre comillas, pagos a cuenta, no se trata de eso porque la obligación tributaria aún no existe, ¿no? La obligación tributaria del impuesto a la renta, sobre todo, surge al final del ejercicio. Y los anticipos impositivos se van generando durante el curso del ejercicio, o sea, mientras todavía no existe la obligación. Entonces, el nombre correcto es anticipos impositivos. Estos anticipos impositivos, que están relacionados en el Perú al impuesto a la renta, lo que buscan es generarle al Estado peruano una recaudación anticipada de lo que será al final del año el impuesto a la renta. Es eso, ¿no? Es como una suerte de un acuenta del impuesto que se va a generar. Como comprenderán, este acuenta muchas veces no tiene mucho o nada que ver con el impuesto que surja, ¿no? Con lo cual, si al final del año el monto de anticipos o pagos a cuenta excede al del impuesto a la renta calculado, pues ese exceso en realidad es devuelto a través de algunos mecanismos al contribuyente, ¿no? La devolución sea a través de la compensación o a través de la devolución efectiva. Los anticipos entonces no son obligaciones definitivas, no son tributos en realidad, simplemente son mecanismos de cooperación en el proceso recaudatorio que tiene el Estado, ¿no? Y es eso. Ahora, ¿en qué han consistido básicamente las modificaciones? En complicar un poco la forma de suspender o modificar los pagos a cuenta. En concreto, hasta el año pasado, un contribuyente perceptor de rentas empresariales podía suspender o modificar sus pagos a cuenta de una forma más o menos predecible, ¿no? Con un balance presentado sobre cifras al 31 de enero o al 30 de junio, y en tanto presentara, dependiendo del método en el cual estaba digamos, balance, podía llegar hasta a suspender sus pagos a cuenta.
Bueno, hoy en realidad tenemos una situación bastante distinta. Estas posibilidades de suspender los pagos a cuenta se ha complicado tanto que inclusive hasta los propios tributaristas tienen todavía dudas respecto de cómo es que se aplica, ¿no? Por ejemplo, si es necesario presentar una solicitud por cada mes o la solicitud supone la suspensión de los pagos a cuenta por todos los meses. Si este formulario que existía antes del 625 está vigente o no, uno pregunta y con obviamente natural preocupación a la administración tributaria si este formulario está vigente y bueno, a veces la administración responde que sí y en otros casos que no. Hay internamente también todavía un proceso de acomodo de la propia administración tributaria con la norma, ¿no? Que es una norma realmente que ellos tampoco han hecho y es una norma que yo diría es bastante enrevesada, ¿no? Y complicada. Un poco eso es lo que podría decirles. Doctor. Y bueno, mi última pregunta va en cuanto a la norma 16, ya que se está hablando bastante de la norma constitutiva general. ¿Ustedes qué opinan en cuanto a ella? Porque he escuchado muchas veces que algunos llegan al punto de decir que es inconstitucional o por lo mismo que se actúa con arbitrariedad o discrecionalidad. ¿Qué opina usted? Ya, yo lo que creo es que aquí hay un problema de entendimiento de la norma, ¿no? O sea, yo no diría a priori que esta norma es inconstitucional. Lo primero es, para entender si es inconstitucional o no, tenemos que saber si esta norma se está interpretando en todos los casos de igual forma. Y yo creo que ahí no es así, ¿no? O sea, la norma tiene una redacción particularmente, digamos, complicada, ¿no? Porque hace uso de expresiones que pueden significar varias cosas, ¿no? Por lo tanto, digamos, dependiendo del intérprete, la norma puede o no puede ser inconstitucional, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? O sea, en concreto, para aislar uno de los temas específicos, es el uso de la palabra ilusión, ¿no? Supuestamente esta es una norma antielusiva. El problema es que quien hizo la norma manejaba un concepto de ilusión. Para él es clara la norma. Sin embargo, cuando uno saca un pie al costado y mira en la doctrina si ese concepto es unívoco, pues se va a encontrar con una sorpresa bastante grande. Es que ilusión se usa para referirse a muchas cosas, ¿no? Hay ilusión como formas de ahorro legítimo, las economías de opción. Hay en la doctrina el uso de la ilusión como forma de combate a los negocios anómalos. Y hay inclusive ilusión como sinónimo de delito tributario. Entonces, el problema es que la palabra permite estas, digamos, 360 grados de interpretación posible. Entonces, si la administración tributaria interpreta que ilusión es igual a combate a negocios anómalos, allí no hay ninguna inconstitucionalidad, porque eso es lo que puede hacer efectivamente el Estado. Pero si la administración tributaria interpreta que esta norma permite cualquier tipo de combate a ahorro fiscal, incluyendo a los que provienen de economía de opción, allí sí hay posibilidad a que el contribuyente alegue una violación constitucional, un agravio constitucional y por lo tanto la posibilidad también de que alguna de las entidades, bueno, en este caso el propio Tribunal Constitucional en última instancia, pudiera señalar que la norma efectivamente adolece de este defecto. Es un poco el tema. Gracias, doctor. Esas serían todas las preguntas. Listo, muchas gracias y nuevamente el mayor de los éxitos para Sociedad Jurídica. Muchas gracias.